Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el ejercicio número 4, el cual me hacía falta para la tarea 4, entonces vamos a resolverlo. Nos pide hacer un programa de computador de tal manera que lea desde el teclado un grupo de 75 números. Todos esos 75 números deben ser diferentes a 0. Al final tiene que imprimir la cantidad de números mayores a 150, número mayor y número menor encontrados en el grupo, cantidad de números negativos encontrados y promedio de los positivos encontrados. Entonces, primero vamos a observar el código donde se nos muestra en pantalla las salvedades, que es algo muy importante para nuestro código. Entonces, como mínimo se debe ingresar un número positivo y un número negativo, ¿sí? Además, el último valor que se ingrese no tendrá ningún valor en la sumatoria final. Listo. Entonces, si tenemos por ejemplo 75 números, el programa va a pedir 76, ¿sí? Pero pues el 76 no lo va a tener en cuenta. Entonces, en este caso vamos a hacer el ejemplo con el número 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a pedir 6 números, pero el último no lo va a leer. Listo. Entonces, el programa primeramente se define, ¿sí? La función programa con los parámetros n mayor, que es número mayor, n menor, n es números mayores a 150, números negativos, promedio, contador, cantidad de positivos y el parámetro a, que es el número que se va a leer. El contador nos va a permitir que ese número de veces, o sea, el número de veces que se va a leer ese valor. O sea, no se puede pasar de 75. Si ya se pasa de 75, entonces lo que va a pasar es que va a continuar con el printf de acá, porque es lo contrario a lo que pasa en el condicional. Entonces, primeramente tenemos n mayor, ¿sí? Y n mayor le asignamos el valor de 0. ¿Por qué? Porque no tenemos aún nada, ¿sí? Ahora, número menor, le ingresamos el valor de 0 también, porque no tiene nada. Números mayores a 150, 0, porque no tiene nada. Números negativos, 0, porque no tiene nada. Promedio, 0, porque no tiene nada. Contador, 1. ¿Por qué? Porque ya pedimos un read, que fue acá mismo, entonces ya es como si contara 1, entonces va a iniciar desde 1. Listo. La cantidad de positivos es como otro tipo de contador que nos va a permitir al final realizar el promedio de los números positivos nada más. Entonces, y ya pues la A nos va a leer los valores, la cantidad de veces que se pidan. Listo. Entonces, hicimos el condicional de que si contador es menor o igual, acá en este caso debería ser 75. ¿Por qué 75? Porque es lo que el contrato nos pide. Pero para no hacer esto muy largo, pues solo vamos a hacerlo con 5 números. Vamos a tener que si esto es verdadero, pues haga esto de acá. De lo contrario, pues entonces ya imprima todos los resultados necesarios. Entonces, ¿qué nos dice ese condicional? Primeramente, programa, vamos a llamar a la definición o la función programa. Y si contador es menor a 5, ¿qué va a pasar? Entonces, a n mayor le vamos a entregar el valor de esto de acá. Entonces, vamos a preguntar que si a, es decir, el número que se ingresó, es mayor a 0, es decir, a n mayor, entonces le va a entregar
la A, ¿sí? Pero si no, entonces le va a entregar el mismo número, el n mayor. Listo. Entonces por ahí vamos bien. Viene el segundo. Este segundo condicional es para n menor. Entonces, a n menor, ¿qué le vamos a entregar? Entonces le vamos a entregar algo. ¿Ese algo qué es? Entonces vamos a preguntar primero si A es menor a 0. Si es menor a 0, entonces va a entregar la A. Y si no, entregue el n menor, que en este caso es 0. Listo. Vamos bien, ¿cierto? Números n a 150, números mayores a 150, entonces lo mismo. A números mayores a 150 le vamos a entregar lo siguiente. Eso que está resaltado. Entonces le vamos a entregar algo. Ese algo es, entonces primero vamos a preguntar si A, es decir, el número que ingresamos es mayor a 150. Si es mayor a 150, entonces ¿qué va a hacer? Le va a agregar 1 a números de 150. ¿Por qué? Porque es como un tipo de contador. Entonces le va a ingresar 1 porque si es mayor, entonces ya vamos a tener un número mayor a 150. Entonces por eso se le agrega 1. Pero si no se cumple con este condicional, entonces le vamos a entregar a n50 pues el mismo n50. Eso que nos garantiza de que si no es mayor a 150 no haga la cuenta o la sumatoria. Bueno, lo mismo va para los negativos. Vamos a realizar este condicional de acá, donde vamos a preguntar si A es menor a 0. Si es menor a 0, entonces le va a sumar 1 a los negativos y va a entregar. Y si no se cumple esa condición, pues entonces va a mostrar el mismo, que en este caso es 0. ¿Por qué? Porque no van a haber números negativos. Entonces listo. Para prom, ¿qué va a pasar? Va a preguntar. O sea, ese prom es como otro contador. Listo, entonces. Para prom va a preguntar si A es mayor o igual a 0. Si eso es verdad, ¿por qué es mayor o igual a... no, perdón, acá es mayor a 0. Porque recuerde, o sea, hay que recordar que el 0 nos había pedido que no contaba. Listo. Entonces, si A es mayor a 0, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que va a sumar... O sea, le va a sumar a prom. Listo. Entonces, digamos ingresó el número 2. Pues entonces 2 más 0, porque 0 es prom. 0, ¿por qué? Para que no me afecte esa suma. Listo, entonces sería a más 0. Entonces ahí ya tendríamos, en prom tendríamos 2. Listo. Si digamos cuando se vuelva a llamar eso otra vez recursivamente, le ingresamos el 3, pues entonces como prom ya vale 2, a eso le vamos a sumar a, que en este caso es 3, entonces de promedio, el contador de promedio ya haría en 5. ¿Sí se va entendiendo? Listo. Entonces, se pregunta si A es mayor a 0. Si cumple eso, pues va a sumar a prom. Pero si no se cumple eso, va a mostrar, o sea, va a mostrar lo mismo. Sí, porque no se va a sumar, va a quedar igual. Entonces, eso es lo que va a pasar. Listo. A contador le vamos a entregar más 1. ¿Por qué? Porque el contador siempre va a ir sumando. ¿El contador de qué se encarga? Del número de veces que nos va a pedir el número. ¿Por qué? Porque si ya no se cumple esta condición es porque ya terminó el programa y ya nos imprime lo que necesitamos. Entonces el contador se va a encargar de eso. A cantidad de positivos que le vamos a entregar. Entonces, si A, acá lo mismo, me equivoqué. Si A es mayor a 0, entonces, ¿qué le vamos a entregar? Le vamos a sumar 1 a la cantidad de positivos. ¿Por qué? Porque cantidad de positivos también es como otro tipo de contador. Entonces va a ir sumando los números positivos, solo si A es mayor a 0. Si no, entonces no. Listo. Pero si no se cumple esa condición, pues le va a entregar el mismo valor, que en este caso es 0. Pero recordemos que pues va a ir sumando, ¿cierto? Entonces si yo ingreso un número mayor a 0, digamos el 50, pues le voy a sumar 1 a cantidad de positivos, o sea va a haber un positivo.
Y si de ahí agrego el 32, entonces me va a sumar 1 a cantidad de positivos, o sea que van a haber 2. Pero si de ahí agrego el menos 2, pues entonces no se va a cumplir de que sea mayor a 0. Entonces me va a entregar solo cantidad posi, que en este caso solo eran 2, entonces todavía van a haber 2. Entonces ahí vemos que está correctamente. Y a la A le vamos a entregar el valor de read, así sucesivamente hasta que se cumpla esta condición. Mientras se cumpla esta condición va a entregar los valores. Mientras no se cumpla, entonces ya no va a entregar, ya no va a pedir más. Listo. Teniendo eso en cuenta, en el caso de que lleguemos, que esto de acá llegue a 6, pues ya no va a cumplir la condición, entonces directamente me va a saltar al printf, donde vamos a decir que el número mayor encontrado pues va a ser n mayor. El número menor encontrado va a ser n menor, los números mayores a 150 va a ser pues el contador de n 150, la cantidad de números negativos va a ser pues la sumatoria o pues el contador de n negativos, y el promedio de los positivos ¿qué va a ser? Vamos a multiplicar, primero el paréntesis más interno, entonces vamos a dividir el prom, que en este caso es un contador, que me estaba contando ahí, me estaba contando los números positivos y la suma de ellos. Eso es lo que me está haciendo ese prom. Entonces, la suma de todo eso dividido la cantidad de positivos que encontró. Sí, porque es que solo nos están pidiendo hacer el promedio con la cantidad de positivos. Y como la cantidad de positivos solo es el contador, entonces es por ello. El promedio se saca, hay que recordar, de la suma de todo dividido el número de casos que se pusieron. Ese resultado me lo va a mostrar en fraccionario. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Multiplicar eso por un 1 punto. ¿Para qué? Recuerde que hay que recordar que el 1, pues el 1 no afecta a nada, no lo afecta. Si uno multiplica, pues en este caso hablo de los positivos, porque si ya es algo negativo ya afectarían. Entonces hay que recordar, el 1 no afecta, por eso lo multiplico por un 1 punto. ¿Y para qué el punto? Para que eso no me lo muestre en fraccionario, sino que me lo muestre en decimal. Entonces vamos a probar nuestro programa. Listo. Hay que recordar las salvedades, sí, porque si no se cumplen esas salvedades, entonces yo no me hago responsable del uso que le puedan dar a mi programa. Entonces, como mínimo se deben ingresar un número positivo, un número negativo, ¿sí? Además, el último valor que se ingrese no tendrá valor alguno en la sumatoria. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pido 5 números, o sea, me van a dar 6. O sea, me van a poner 6 read. Listo. Pero hay que recordar que el último read no va a contar. ¿Por qué? Porque la salvedad lo dice y porque las pruebas hechas me dicen a mí que si yo lo hago de otra forma, el programa no funciona. Listo, entonces vamos a comprobar de que esa salvedad sea cierta. Mire lo que pasa si ponemos todos negativos. Vamos a poner el menos 12, el menos 13, el menos 16, el menos 17, el menos 10. Y pues, en este caso estoy haciendo solo con 5. Pero recuerden que nos pedían 6. Aunque solo sean 5 nos va a pedir 6. Pero hay que recordar que este último que nos piden no va a tener valor en la sumatoria. Es decir, acá se puede poner lo que se dé la gana, ¿sí? Por así decirlo, acá se puede poner lo que sea en números. Entonces le voy a poner un 0 como para no afectar nada. Igualmente no afecta nada. Este read de acá no vale nada, es nada, ¿sí? Simplemente que pues la salvedad me lo dice. Entonces por eso lo hice así. Mire lo que pasa, me va a mostrar un error. ¿Por qué? Porque no hay cantidad ninguna de positivos. Como no hay ninguna cantidad de positivos, ¿qué pasa? Que me va a dividir por 0. Y recuerden que en las matemáticas no se puede dividir por 0. Entonces, por lo tanto, mínimo debe haber un positivo.
Listo. Vamos a hacer ahora la prueba con que todos sean positivos. Entonces vamos a escribir el 3, el 24, el 13 otra vez, el 34 y el 67. Y pues el último valor no vale nada, entonces igual podemos poner lo que sea, un 1 por ejemplo. Y no va a afectar en nada, este sexto que pongamos no afecta en absolutamente nada. Entonces mire, número mayor encontrado 67, cumplió. Número menor encontrado 0, mire que no cumplió. ¿Por qué? Porque es que yo ya le había asignado a n mayor un 0. ¿Sí? Perdón, a n menor ya le había asignado un 0 y si él nunca cumple esa condición, pues me va a seguir mostrando el 0 siempre. Entonces por eso digo yo y especifico en las salvedades que me muestre por favor mínimo un número negativo. Entonces mire que cumple con todo menos con eso. Por eso necesito mínimo un número negativo. Listo. Y ahora vamos a hacer pues las pruebas cumpliendo pues la salvedad, ¿cierto? Entonces son 5 números los que nos piden. Recuerde que hay que ingresar 6, pero el sexto nunca va a valer nada, nada. Simplemente fue una manera de hacerlo porque yo quise hacer ese código demasiado corto. Y pues, siendo sincero, completamente me faltó ser más competente para realizar ese código de una manera que ese error no me dé no me dé el error con esos números menores. Bueno, en fin, me está quedando este video muy largo, entonces vamos a hacer la prueba. Ponemos un 12, ponemos un 23, ponemos un 1, ponemos un 3 y ponemos un menos 4 y el sexto valor nunca va a valer nada, entonces da lo mismo. Número mayor 23, efectivamente ese es el mayor. Número menor encontrado menos 4, efectivamente ese es el menor. Cantidad de números negativos 1, efectivamente solo está el menos 4 y el promedio de los positivos sería 23 más 12 más 1 más 3, eso sería 35, 38, 39 dividido 4, pues eso nos daría 9.75, entonces podemos comprobar que nuestro programa con las salvedades funciona correctamente.